Bueno, estábamos hablando en el archivo dudas que lo actualicé. Acuérdense que todas las presentaciones las tienen en módulo 7. ¿Ok? Hoy la actualicé. Eso como está en módulo 7, yo no lo pongo en el archivo que se llama material de apoyo, porque ese material de apoyo está fuera de módulo 7. Entonces allí yo voy actualizando, por ejemplo, actualicé también la presentación de códigos de línea, la de modulación binaria, la de modulación M-área, porque me doy dando cuenta que me faltan cosas. Oye, aquí sería mejor poner este gráfico. Dentro de un ratico le voy a mostrar el gráfico que hice ayer. Bueno, lo cierto es que en este momento estamos repasando qué se supone que ustedes tienen que saber hacer. Ya nosotros vimos que tenían que aprender a sacar las bases, bien sea intuitivamente o bien sea analíticamente, aunque en un examen pondré, probablemente evitaré eso. En todo caso, sacar la energía o algo más corto, máximo que se tratan exámenes que vamos a hacer síncronos y a través de M7. O sea que por cierto, les voy a pedir ayuda a algunos para hacer un simulacro, pero ni siquiera va a ser de comunicación. O sea, yo hice un examen aquí, de señales, entonces voy a usar esas imágenes. Entonces pongan ustedes que escojo a 10 o ustedes se ofrecen 10. Entonces la idea es probar la plataforma porque me dio mucho susto la cuestión del sincronismo, que en estos días cambiaron el uso horario, qué sé yo. Entonces quisiera probar eh, qué pasa, por ejemplo, va a ser por tiempo. Entonces yo les voy a mandar la pregunta 1. Se tienen estas dos señales, determine las bases. Entonces se las mando, ¿verdad? Con algunas variantes, por supuesto, para tratar de hacer, qué sé yo, unas 10 versiones distintas de examen, pero tratando de que sea más o menos nivelado. Y entonces ustedes tienen 20 minutos, por poner un ejemplo, 25 minutos. Entonces terminan, pero yo quiero probar si el reloj funciona, porque tienen que montarla sobre el mismo eh, módulo 7. Y bueno, por supuesto, imagínense que fuera hoy, que hay gente que no tiene luz. Ya veremos cómo resolvemos. Pero entonces la idea es probar si eso funciona. Solamente con una pruebita sencilla que participen 10 de ustedes para ver que todo va marchando bien. Bueno, entonces decía que entre las cosas que usted tiene que saber es sacar las bases y ya hemos llegado a las modulaciones. En general, todas las modulaciones que vamos a ver de amplitud, fase o combinadas de amplitud y fase se pueden representar siempre por un coseno, una base coseno y una base seno. Y eso sale de algo tan sencillo como esta identidad. A coseno de omega sub c t más b es A, coseno b, etcétera. Y nos damos cuenta que aquí tenemos una base, digamos, esta no sé si es unitaria, y aquí tengo la otra. En las modulaciones binarias, que es lo poco que hemos visto hasta ahora de modulaciones, hemos tenido el siguiente caso. Hemos tenido OK, que requiere una sola base, PRK, que requiere una sola base, y FSK ortogonal, la conexión de internet es inestable. Hoy también yo he tenido problemas, yo tuve una reunión y tuve muchísimas interrupciones. Así que bueno, vamos a ver. Entonces aquí hemos practicado que podemos tener por los momentos una base, o coseno o seno. Y en el caso de FSK ortogonal tuvimos dos cosenos de frecuencias distintas. ¿Okay? Entonces eso ya es automático, o sea, usted no tiene que ponerse a calcular las bases porque intuitivamente eso sabe que le va a funcionar. Lo mismo, fíjense que este es el punto 2. El primero fue saber sacar las bases. Este es saber usar las constelaciones. Aunque todavía nos falta, porque fíjense que esto ustedes no saben qué es. Ya les quiero ir insistiendo en que usted tiene que saber trabajar las constelaciones básicas. Por ejemplo, es una transmisión polar, que ¿cómo lo sé? Porque veo un símbolo y su negativo. Obviamente eso es polar. En cambio aquí esto es una transmisión unipolar porque veo un símbolo y cero. Ejemplos de unipolar, hasta antes de las modulaciones ya habíamos visto no retornó a ser unipolar y retornó a ser unipolar. Y ahora se unió OK. Y en las polares tenemos Manchester, retorno a cero polar, no retorno a cero polar y PRK. Es decir, que si yo les hablo de una determinada transmisión, ¿verdad? Que usted ni siquiera sabe si es banda base o modulada, si yo les digo que es polar, binaria, usted dibuja esto. No se le ocurra poner aquí que si los detalles de A raíz de T bit, porque se va a enredar. No.
Usted ponga una letra que la que usted quiera. Y después, en función de los datos, usted puede obtener esas letras. Ejemplo, les digo cuál es la potencia y la tasa de transmisión. Al tener la tasa de transmisión, la invierte, tienen T-bit. Al tener la potencia y T-bit, tienen la energía. Pero la energía se calcula así: m al cuadrado por un medio más m al cuadrado por un medio, o sea, m cuadrado. Es decir, que teniendo como dato la energía y T-bit, usted tiene m y ya tiene totalmente definida la constelación. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que trabajar con comodidad, las básicas. No hay mucho que aprenderse entre paréntesis de memoria o entre comillas de memoria. ¿Ok? Aquí nos quedó pendiente, aunque yo se los dije en aquel entonces, como ahora ya vimos modulación, repasar cómo se calcula la potencia de una señal, imaginándonos cómo luce esa señal en tiempo. Si tengo, por ejemplo, dos símbolos, este es el símbolo 1 y este es el símbolo 2, obviamente eso es una modulación, no hay ninguna duda. Ahora, ¿de qué tipo será? Vamos a verla. Vemos que las sinusoides involucradas parece que son de la misma frecuencia, porque fíjense que esto es la mitad y caben dos ciclos, y esta es la mitad y caben dos ciclos. Entonces, no es una modulación en frecuencia. Será una modulación de fase, hay que meterle el ojo porque fíjense que esta comienza como un coseno y esta no sé, tengo que proyectar esto hasta cero. Cuando lo proyecto hasta cero, veo que efectivamente es un coseno. O sea, que no hay una modulación de fase. Simplemente esto es una modulación de amplitud rara, porque cambia la amplitud de la sinusoide, pero además apago los símbolos la mitad del tiempo para ahorrar energía, para ahorrar potencia. Lo importante es que ustedes se imaginan que esos símbolos se van a suceder aleatoriamente y que cada uno va a ser responsable de la mitad del gasto de potencia porque son equiprobables. ¿En cuánto colabora este? Bueno, si la sinusoide estuviese prendida todo el tiempo, colaboraría con a cuadrado medios por un medio. ¿Por qué un medio? Porque un medio es la probabilidad de ese símbolo. Pero no, señor, está apagado la mitad del tiempo. Entonces, a cuadrado medio por un medio por la fracción. La fracción es esta cantidad de tiempo dividida entre el total. Esta cantidad de tiempo es T-bit medios dividido entre T-bit da un medio. Por eso el aporte de esa sinusoide es a cuadrado medio por un medio por un medio. Y falta la parte del cero, que yo la pongo para que sepan que la estoy considerando, aunque obviamente no va a sumar nada. Es el valor, porque imagínense que este valor es 5. Entonces usted tiene que poner 5 al cuadrado por un medio por un medio. Y esto, bueno, es más de lo mismo porque realmente para la potencia le da igual que el símbolo comience con la sinusoide o termine con la sinusoide. Entonces esto era un repaso de cómo se calcula la potencia viendo la señal en tiempo. Esto ya lo vimos porque es banda base. Y ahora pasamos a algo que a todo el mundo le duele la cabeza cuando lo vemos, que son las densidades espectrales de potencia. En primer lugar, les quiero recordar que cuando vimos el bloque de codificación de línea, nos dedicamos bueno, de hecho, la mayor parte del tiempo fue dedicada a obtener las DEPs. Y ustedes tienen eso en una tabla. Usted tiene una tabla para saber cómo es la DEP de no retorno a cero unipolar, no retorno a cero polar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando vimos modulaciones, igual. Bueno, usted eso no se lo tiene que aprender de memoria porque eso está allí. Sin embargo, yo puedo ponerle algo diferente y usted tiene, con base a eso que usted tiene en esas tablas, imaginarse cómo podría ser la de una transmisión como esta extraña que está aquí, que es, se tiene una transmisión ternaria, no, esta es binaria, no, ternaria, porque tengo S1, que es este símbolo, todo feo, S2, que es el negativo de él, y 0. Entonces yo pinto una posible señal en tiempo, por ejemplo, si una pregunta fuera, dibuje una posible señal en tiempo. Entonces son tres símbolos, nada más va a dibujar tres símbolos. Entonces aquí está el símbolo 1, este sería el símbolo 2 y este sería el símbolo 3, que es 0 de punta a punta. ¿De acuerdo? Entonces, oye, vale, ¿cómo sacaré yo la de eso? Olvídense que ustedes no van a poder ponerse a hacer un modelo, sacar los RN, ni nada que se le parezca. Tampoco es una modulación como OK sola o PRK sola, sino que tiene mezclas de pulso. Entonces eso suena complicadísimo. Entonces uno empieza a observar más de cerca y dice, bueno, vamos a ver. Yo podría representar estos tres símbolos en secuencia como la suma de estas tres señales, que por cierto son ortogonales. Son ortogonales porque cuando esta está prendida, las otras dos están apagadas y así sucesivamente.
De tal manera que ya yo sé que las DEPs las puedo sumar. Ajá, pero que den lo mismo, porque yo no sé cómo es la DEP de esto. Bueno, piense un minuto que usted también esta la va a dividir en dos. Entonces usted tiene una porción de pulso que dura la mitad del tiempo. Por lo tanto, oigan bien, eso se parece como al caso retorno a cero. Entonces, imagínense que usted esto lo representa como la suma de dos señales, una que tiene el pulso y ceros y la otra que tiene sinusoides y cero. Entonces, ¿qué va a observar usted? Que hay la DEP de la de pulsos tiene que parecer a la de supuestamente retorno a cero, pero unipolar, porque borren esto de aquí. Tendrían pulso y un montón de cero. ¿Okay? Va a ser un retorno a cero polar extraño, perdón, un retorno a cero unipolar extraño, porque no se suceden equilibradamente los pulsos y los ceros. Pero mira, por ahí tiene que salir un sin cuadrado que está centrado en el origen y que tiene un ancho de banda que corresponde a las retorno a cero. Por otro lado, usted se da cuenta que esto apague en su mente esto. Es como que si estuviera una oca, se parece mucho a oca, porque es cero sinusoide, cero, cero, cero sinusoide. ¿De acuerdo? Igual pasa con esta, porque el hecho de que estos símbolos sean uno el negativo de otro, desde el punto de vista de las DEP son idénticas. O sea, que la DEP de esta señal fantasma que me inventé y esta otra son idénticas. Entonces, usted tiene que primero aprender a separar esos en símbolos. Una señal sería símbolo 1, 0, 0, la otra sería 0, símbolo 2, 0, y la tercera sería 0, 0, símbolo 3. Aquí el símbolo 3 es 0, pero hay que tomarlo en cuenta para las probabilidades. Muy bien, entonces usted dice, ok, con eso en mente, todo esto es intuición, cosas que hemos aprendido, ya va, cosas que hemos aprendido con las diferentes modulaciones y transmisiones banda base clásica. Ah, pues entonces, qué bendito sea Dios. Ok. Entonces aquí yo hago la explicación que más o menos les hice en la lámina anterior y me doy cuenta de lo siguiente. Primero que hay una componente de la cual el pulso es culpable, que es de tipo retorno a cero unipolar. Ojo, al ser retorno a cero unipolar, como la sinusoide existe solo en la mitad del T símbolo, no dura todo el T símbolo, el ancho de banda se duplica. O sea que esto es 2F símbolo. Esto es culpa de la parte de pulsos dentro de esa loquera de señales que estamos transmitiendo. Vamos ahora a la que es más complicada, que es la modulación. Fíjense. Ya nos dimos cuenta, conchole, ¿es verdad que eso se parece a oca? Fíjense, vamos, acuérdense que estoy separando esto en pulso y sinusoide aparte. Entonces, la de sinusoide, ¿verdad? Parece un oca. Sí, pero un oca que dura la mitad de T símbolo. Claro, ¿no? Pero además, tengo que saber cuánto vale la frecuencia de portadora. Pongan atención porque eso siempre les cuesta. Pongan atención. ¿Cuántos ciclos hay aquí? 1, 2, 3 y 4. Perfecto. ¿Cuánto vale F sub carrier? Es decir, F sub C. Bueno, ya va. Si en medio de símbolo caben 4 ciclos, en un símbolo cabrían 8. Eso lo hago simplemente para hacer la conexión directa de F carrier con F símbolo. En T símbolo me cabrían 8 ciclos. Por lo tanto, la frecuencia de esa portadora es 8 F símbolos. 8 F símbolos. Al caber 8 ciclos es porque el tiempo de portadora, el periodo de la portadora es la octava parte de T símbolo. O sea que su frecuencia es 8 veces. Por eso, yo aquí planteo que vamos a tener el espectro de un OK, pero miren dónde está ubicado, en 8 F símbolos. Entonces, eso es culpa de la sinusoide dentro de ese pulso raro que tiene pulso y sinusoide. Ahora bien, como es OK, tienen que poner la portadora. ¿Y esto de dónde salió? Bueno, porque acuérdense que el pulso es tipo unipolar, porque es, digamos, pulso y cero. Pulso 0, 0, 0, 0. Y eso suena mucho a unipolar. Y en las unipolares, lamentablemente, la retorno a ser unipolares, ustedes lo van a tener en su tabla, van a ver que hay deltas en los valores impares. Por ejemplo, esto es F símbolo, esto es 3F símbolo en todos los valores impares. Y además hay un nivel de C,
porque ese medio pulso nadie lo anula en el tiempo. No hay quien lo compense en área. Por lo tanto, hay un nivel de C. Entonces, fíjense cómo hemos levantado esta DEP sin sacar prácticamente ninguna cuenta. Solo por lógica, primero, y además por conocimiento de DEPs conocidas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí, este es quise ponerlo aquí porque yo además lo simulé en MATLAB. Cuando yo les hago los exámenes, yo les publico las respuestas después. Entonces, en este caso particular, hice la simulación para que me quedara como que más bonita el dibujo y para que vieran que de verdad las deltas aparecen. Esto es una transmisión binaria, también media loca. Aquí el pulso sí dura todo T-bit y además es binario, o sea que ya no es este símbolo sino T-bit, aunque si ponemos este símbolo no importa. Y aquí tenemos una sinusoide, ¿verdad? Que está apagada la mitad del tiempo. Este es el símbolo 1 y este es el símbolo 2. Misma historia. Esto va a ser culpable de un sin cuadrado en el origen, pero cuando usted haga la superposición entre dos señales donde va a aparecer pulso apagado, apagado, y la otra es apagado, sinusoide apagado, en la de pulso apagado, eso es como un no retorno a cero unipolar. Y ese no retorno a cero unipolar tiene un nivel de C. Y por otro lado, esto se parece muchísimo a un OK, porque al desplegar la verdadera señal como la suma de dos señales, una que contiene el símbolo 1 y 0, 0, 0, y la otra que contiene 0, símbolo 2, usted lo que está haciendo es una especie de superposición. Ahora bien, quiero decirles que yo no me voy a preocupar si ustedes no ponen las deltas, no importa. Solo me preocuparía por el nivel de C, que tiene que ser algo conceptualmente evidente para ustedes. Fíjense, si ustedes tienen esta transmisión, la mitad del tiempo la señal está en un nivel alto, ¿ok? Y la otra mitad, la señal tiene una sinusoide. Pero en la sinusoide, las áreas positivas cancelan las áreas negativas, porque cabe en medio, en el espacio de tiempo donde existe la sinusoide, hay un número entero de ciclo. Entonces, el área de ese símbolo se va a cancelar símbolo a símbolo. Por lo tanto, ese símbolo no va a ser responsable del nivel de C, pero este sí. Imagínense, cierran los ojos y vean pulso 0, 0, 0, pulso 0, pulso. Es decir, ustedes van a ir intercalando, pero siempre van a tener o 0 voltios o un voltaje positivo, que en este caso es de 1 voltio. Entonces, es evidente que eso va a tener un nivel de C. Entonces, repito, ustedes sí tienen que ser, digamos, sí tienen que saber explicar de este sin cuadrado. Tienen que ver dónde corta ese sin cuadrado. Observen, como este pulso dura todo T-bit, este lóbulo es F-bit. O sea que este lóbulo corta en F-bit. Y ya va que tengo que mover esta ventana. No sé cómo hacer esto. Espérense un momentico que tengo que mover la ventana para poder explicarle. Ah, ya la moví. Y en cuanto a esta parte, que es responsable este señor, aquí la cosa cambió. Fíjense, F-bit vale 5. Entonces, este corte debe estar en 5. Esto es para el pulso. Pero para la sinusoide, esto es como que si fuese un OK de nuevo. Pero observen, miren el ancho de este lóbulo. Es 2 veces 5, 2 F-bit. Y es así porque este pulso sinusoidal, vamos a llamarlo así, dura la mitad. Por eso, este sin cuadrado dura el doble en frecuencia. Entonces, esas son las cosas que usted tiene que saber intuir, porque creo que se deben haber dado cuenta ya que la parte de ocupación espectral es clave, es fundamental para poder definir si un sistema, digamos que es compatible o no con lo que estamos buscando en nuestra aplicación particular. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es el punto de saber sacar las depths. Sin embargo, hay un punto que ustedes sí tienen que saber hacer, que yo lo podría evaluar en el examen. Y es que si usted tiene una transmisión, como por ejemplo, la forma como modelamos PRK u OK, usted tiene que saber aplicar este teorema, que es que esta señal aleatoria, que por ejemplo es una señal no retorno a cero polar, tiene su propia DEP,
vamos a llamarla Gx, y que al multiplicarla por coseno, la DEP se traslada hacia arriba y hace, ay, mira, puse 2 menos. ¿Cuántas veces habré visto esto? Peor, ¿cuántas veces habré dicho que tengo esto malo y no lo he arreglado? Esto es, uno es menos y el otro es más, a la izquierda y a la derecha. Y este a cuadrado cuarto, ¿ok? Este A es este A que está aquí. Entonces, esto ustedes sí lo tienen que saber trabajar, no es nada del otro mundo. Y hoy en la clase de meario vamos a ver una extensión de ese teorema que incluye una componente coseno y una componente seno, pero eso lo vamos a repasar en el próximo segmento. ¿Okay? Muy bien. Ya va un minutito. Ya va, espérense un momentico que yo creo que yo tenía un salto. Ah, sí, es que no vi el salto. Porque es que estoy en el archivo dudas y me tengo que saltar cosas porque, por ejemplo, la otra clase era de códigos de línea. Me saltaba lo de modulación. En esta clase es de modulación binaria, entonces me tengo que saltar códigos de línea y me tengo que saltar modulación M-área. Entonces, por eso pongo estas flechas de saltos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Que es diferente en el sentido de que yo les describo la transmisión y les digo, ups, ¿de dónde salió esto? Ay, qué curioso. No, es que me ha pasado más cosas que no lo puedo explicar. Me han pasado montones de cosas raras. Bueno, digo, tengo una señal BDT, seguramente solo en mi imaginación, que es no retorno a cero polar con potencia de 9 vatios. Me voy a parar allí. Ustedes a esta altura tienen que entender que eso es una señal de pulsos, en este caso binarios, que oscilan entre V y menos V. Ok, pregunta, ¿cuánto debe valer V y menos V si la potencia da 9 vatios? Si usted tiene una señal equiprobable que a veces está en 5 y otras veces está en menos 5, con pulsos completos de tipo no retorno a cero, la potencia de esa señal es 5 al cuadrado por un medio más menos 5 al cuadrado, que también es igual a 5 al cuadrado por un medio, o sea, 5 al cuadrado. En este ejemplo, no es 25, es 9. Usted tiene que inmediatamente saber que este BDT, si yo se los mandara a pintar, ustedes pintan un pulso que llega a 3 y a veces va a menos 3. Ese uno es un pulso positivo de voltaje 3 y el otro es de menos 3. Así se describe esta transmisión. Y usted entonces, para saber cómo es el comportamiento de la señal que se llama Xmod, usted tiene que sustituir aquí los valores de BDT. Eso es algo que usted tiene que saber hacer. El modelar una señal y saberla usar. Entonces, si BDT vale 3, 3 menos 3 da 0. O sea, la señal modulada vale 0. Y si BDT vale menos 3, esto vale 6. Por lo tanto, eso es una señal OCA. Entonces, eso usted tiene que saberlo interpretar, así como tiene que saber interpretar, por ejemplo, un modelo como este. Me quedan 10 minutos. Un modelo como este, en donde trabajamos con deltas, es una señal modulada y sin embargo la estamos modelando como si fuese un código de línea. Échenle una miradita porque es que estoy interesada en avanzar con otros ejercicios. Esto tiene que ver con, después de la DEP, hablo de cómo se modelan las señales. Usted tiene que saber que si usted convoluciona una delta con una función cualquiera, el resultado es esta función trasladada a donde está esta delta. Y que la altura o amplitudes de esto que está involucrado aquí tienen que multiplicarse por este A sub k para producir el símbolo verdadero. Entonces, métanle un ojito a este problema para que vean que prácticamente no digo nada y aquí saco una cantidad de cosas de la manga, por ejemplo. ¿Cómo es la base de una señal OK? Eso es si FC es múltiplo de F bit, por cierto, ¿no? Que aquí va un raíz de 2 F bit. Me dijeron que la señal OK tenía 100 vatios de potencia. ¿Cómo está relacionado eso con la amplitud de la señal? A cuadrado cuarto. ¿Y de dónde sacó eso? Bueno, porque un OK es una sinusoide que está apagada a la mitad del tiempo. Si esa amplitud, ¿verdad? Es A, la potencia de la señal global es A cuadrado cuarto. En cambio, en PRK, como la onda siempre está visible,
Si tiene amplitud pico A, la potencia es a cuadrado medio, como la de cualquier sinusoide que vive ilimitadamente. ¿De acuerdo? Este ejercicio de abajo nada porque es cuaternario. Este tampoco. Ay, ya va. Había un salto aquí. Uy, miren todo lo que hice, qué desastre. Yo creo que este era el que tenía que hacer. Bueno, me perdí, así que voy a tener que pararme en uno que le sea útil, porque seguro me salté una flecha. Disculpen esta saltadera. Me dediqué a hacer la flecha y ahora perdí la flecha. No perdí la. Disculpen un momentico, voy a desaparecer la ventana de participantes. Déjenme ubicarme rapidito porque además me quedan 10 minutos. Es que aquí hay ejercicios de todo. Aquí estoy. Ok. Me salté este brinquito. Ok. Ahora sí salto. Ok. Este es el ejercicio de los pulsos raros, pero está orientado a otra cosa, a que ustedes calculen la potencia. Hace ratico lo que nos preocupamos fue de la energía. ¿Ok? Perdón, de la densidad. Entonces, esta parte no la vamos a hacer porque ya la hicimos. Pero sí, fíjense que en esta transmisión ternaria, que ya se las definí allá, tenemos este símbolo, el negativo de este símbolo y cero. Y miren cómo da la constelación. Pensando así, de manera intuitiva, uno podría imaginarse que uno puede tener una base que sea, por ejemplo, cero sinusoide y otra base que sea pulso cero. Combinando esas bases, usted se da cuenta que efectivamente uno puede lograr un símbolo medio raro que tiene mitad sinusoide y mitad pulso. ¿Ok? Entonces, la pregunta en este caso era sobre la potencia de la señal y entonces vean, esto es ternario. ¿Ok? Síganme un momentico. Este es un solo símbolo que va a afectar la potencia total en un tercio, porque esa es su probabilidad. Ajá, ¿qué más? 100 al cuadrado por la fracción que es 0,5 TS entre TS, que es un medio, repito, 100 al cuadrado por un medio, más, ahora vamos a ver qué aporta este. Vamos a suponer que esto también es 100. 100 al cuadrado sobre 2, porque es una sinusoide, por un medio, porque esa sinusoide está prendida solamente la mitad de este símbolo, y todo eso que acabo de decir se multiplica por un tercio. Eso fue lo que hice yo aquí. 100 al cuadrado por un medio, más 100 al cuadrado sobre 2, porque es una sinusoide, por un medio, porque esto es lo que está pasando dentro del símbolo, por un tercio. Este es el gasto de potencia, culpa del símbolo 1. El símbolo 2 es el negativo de este, o sea que tiene el mismo gasto de potencia. Por lo tanto, la potencia se sumaría a esta, o mejor dicho, esta se multiplicaría por 2. Y ya terminamos, porque 0, que es el otro símbolo, no gasta nada. Entonces, esto otro ejercicio para saber sacar la potencia. Pero no, yo lo quería por la constelación, haberlo dicho antes. Entonces, tenemos que sacar la energía de cada símbolo, que en este caso es, el de este es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, por un tercio, más 0, más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por un tercio. Eso es la energía, que aquí está, la energía promedio. Se supone que si yo conozco cuánto vale este símbolo, yo puedo perfectamente sacar la potencia de la señal. Entonces, vuelvo a insistir en los métodos para calcular potencia. Densidad espectral, ancho de banda, gasto de potencia, y lo único que nos falta es casi que parcial 2 para ver probabilidad de error. Pero mientras tanto vamos a trabajar con la distancia, pero eso lo vamos a trabajar más cuando veamos M-ario. Ok, este es el mismo problema que estuvo en uno de los exámenes, creo que fue el de octubre del año pasado. Entonces, es el famoso problema raro de sinusoide pulso, pero aquí se preguntaba otra cosa. Determine las bases y la constelación de la forma más rápida posible. Entonces, es obvio que esto no se puede representar con eso, obvio. O sea que son dos bases, punto. Entonces, lo razonable es que usted diga que esto es una base, no esta igualita, parecida a esta, y esta es la otra.
parecida a esta. ¿Ok? Entonces, uno dice, pero ya va, ¿no será bueno que usted demuestre esto de alguna manera? Porque hasta ahora sí me convenció porque esto no se puede representar con pulso, ni pulso se puede representar con sinusoide. Sí, sí, pero yo quiero que sea un poquito más exigente. Entonces usted tendría que demostrar que el producto de estas dos formas de onda, al integrarlo, da cero. Y la verdad es que eso es muy fácil de demostrar, porque esto por esto da esto. Y la integral de esto da cero, porque hay un número de ciclos enteros. O sea, estas dos señales son ortogonales. Y al ser ortogonales nos obligan a tener dos bases. ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima lámina planteamos que una de las bases, un coseno, vaya usted a saber con qué amplitud, y en la otra base es una constante, ¿verdad? Pero solo en la primera mitad del pulso, perdón, para la mitad de la transmisión en cada intervalo T bit. Este es el que dura la mitad del pulso. ¿Bien? Este dura la mitad, este no, este dura completo. Y usted ahora se encarga de buscar las alturas igualando la energía a 1. Entonces, fíjense que si la amplitud de la base es raíz de 5, si usted eleva esto al cuadrado, le da 5 y resulta que esto da 0.2 según dice aquí. T bit vale 0.2. Por lo tanto, para que la energía de 1, esto tiene que dar raíz de 5. Lo mismo hacemos con la sinusoide, que es bastante más fastidioso, pero por suerte la integral del coseno da 0, porque este coseno es un coseno de doble frecuencia del anterior y directamente sabemos que eso da 0. Y después, para determinar las bases, y ustedes lo van a poder hacer, van a poder darse cuenta de que la base, perdón, de que la constelación tiene las dos bases y por casualidad las amplitudes sobre las bases dan 1 entre raíz de 5 los dos. Revisen por favor y verifiquen que efectivamente con esos valores usted está representando a cabalidad el símbolo 1 que tiene 2 de amplitud para la sinusoide y el símbolo 2 que tiene 1 de amplitud para el pulso. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, bueno, esto ya es más sobre lo mismo, calcular la potencia por tiempo y por la constelación. Bueno, y con esto era lo que yo quería repasarles de modulación binaria. Cuando veamos M-ario, probablemente vamos a mezclar con binario, pero sí quería como separarles y complicarles la vida en el sentido, ok, usted vio binario, perfecto, pero el mundo no es solamente OK y PRK, hay más, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos ahora con M-ario.